Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, tiene bastante de cercanía a lo que fue la figura, la persona del Señor Jesucristo. Por ejemplo, murió por la causa, murió a favor del Evangelio, etc. Vamos a comenzar con este versículo, el último versículo del capítulo 7 de la división del libro de los Hechos. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí vemos exactamente lo mismo que el autor Lucas había registrado en el capítulo 23, 34, donde dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo dijo el Señor Jesucristo en la parte A de este versículo. Interesante que no es solamente eso, ¿cómo se llama? A ver, un segundo. La única similitud entre Esteban y nuestro Señor Jesucristo. Voy a darles un dato antes. En Reina Valera dice en el capítulo 7, y ojo que esto es un muy buen dato si tú eres un Reina Valera 60, este dato no lo sabías. Aparece en el versículo 55 del capítulo 7, dice: pero Esteban, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. En la traducción correcta del griego es: y Jesús estaba de pie a la diestra de Dios. Es la única vez que nuestro Señor Jesucristo aparece de pie, nombrado en el trono, al lado de nuestro Señor. Dicen que esta sería la figura de que el Señor se puso de pie para recibir a su primer mártir. Es el simbolismo que aplican muchos. Así que es bastante bonito. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, las Biblias de las Américas, aparecen con la traducción correcta en el griego original, de que el Señor Jesús estaba de pie al lado del trono. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver las similitudes de Esteban. Comenzamos, por ejemplo, en su llamado en Hechos capítulo 6. Dan un montón de detalles, que era un varón lleno de espíritu, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, etc. Ahí tenemos la primera similitud con el Señor Jesucristo, que sería un Esteban siervo. Siervo como nuestro Señor Jesucristo, como lo muestra el Evangelio de Marcos, que muestra al Jesús siervo. Un siervo como aquel que se puso una toallita y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Jesús siervo, Esteban siervo. Luego tenemos en el relato del capítulo 7 que dice, del capítulo 8, del versículo 8 en adelante, más o menos dice en el 9: se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandrina, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ahí tenemos a un Esteban con lo mismo que pasó con el Señor Jesús, cuando discutía con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, etc. Y con cada religioso de la época. Ahí tenemos la segunda similitud de Esteban, aparte de la del que vimos en el versículo 60, que ya esto es en su muerte. Y también tenemos la tercera, que es lo que ocupa mayormente el capítulo 7, que es su defensa ante el concilio, ante el Sanedrín, que es donde da un manejo del Antiguo Testamento, pero envidiable. Para aquellos cristianos que piensan que el Antiguo Testamento no nos sirve para nada, siempre recuerden Romanos 15:4, las cosas antiguas son escritas para nuestro conocimiento, para nuestro bien. Recuerde también lo que dice, por ejemplo, el Señor Jesucristo, todas las veces que habló de Él, de sus profecías, etc. Hebreos 4:15, Hebreos 12:2, Salmos 69:9, también busque esas citas. Y el manejo que tenía el Señor Jesucristo del Antiguo Testamento me lo recuerda mucho Esteban, con toda esa predicación ahí de, ¿cómo se llama?, del pueblo judío en el Antiguo Testamento, comenzando desde Abraham en adelante. Así que eso sería el video de hoy. Esteban, el diácono, Esteban, el primer mártir de la iglesia, el cual nos deja bastantes enseñanzas por sus similitudes con el Señor Jesucristo.